Hoy es una ocasión especial. Tenemos moto nueva. Raúl se ha pillado esta chulada de Honda CRF 300L. Yo quería haber roto una botella contra la moto, como los barcos, pero no me han dejado, así que nos la bebemos. Bueno, ya es sábado y hoy vamos a hacer una ruta sencilla con Lola y con Raúl y su moto nueva. También vendrá José. Él nos espera en su hotel y ahora vamos a buscarlo. Hacemos una parada en un sitio caro, la gasolinera. Menudo dolor el llenar los depósitos. El precio de la gasolina está disparado. Hemos pagado el litro a 1,62 euros la de 95 octanos. A José lo conocimos Lola y yo en agosto de 2021 en el ferry que va desde Civitavecchia en Italia hasta Barcelona. Desde entonces seguimos en contacto en las redes sociales. Hace poco se ha comprado una BMW R1150 GS como la mía y tiene ganas de estrenarla haciendo off-road. José tiene mucha experiencia en carretera, es un gran viajero y tiene experiencia con bicicletas de enduro, pero es su primera ruta off-road en moto. Eso no es ningún problema, solo vamos a pasear por el campo, de manera tranquila, sin pretensiones deportivas. Está un poco nublado y la luz da unos tonos a esta primera parte de la ruta perfectos. Hoy vamos a rodar por Beas de Guadix, Hernán Valle y el Geoparque de Granada, hasta el Mirador Los Colorados. Esta ruta es ideal para iniciarse en off-road por no tener complicaciones y además es espectacular en su parte final. Paramos en Graena. Aquí tenemos esta explanada con esta montaña que la cubre, en la que se pueden ver cabras subiendo por ellas y antiguas cuevas. Siempre saludo a la gente y todo el mundo me devuelve el saludo. Cosas buenas de pasar despacio y ser educado. En Beas de Guadix subimos por esta empinada cuesta de cemento. En el vídeo no se aprecia el desnivel, pero hay que hacerlo con cuidado, a pesar de que tiene cemento. Es una bonita subida, pero lo bueno está cuando lleguemos. Esto es el Mirador del Fin del Mundo y el pueblo que se ve abajo, Beas de Guadix. La CRF parece que es divertida. Aunque no es una moto muy potente, es ligera y eso en campo es una buena ventaja. El estar luchando con el tonelaje de las Maxi Trail a veces es muy cansado y mucho más difícil de controlar. Raúl se ha hecho con la moto al instante. Se han conocido rápido, él y la pequeña Honda. Mirad. Esta moto me parece una buena opción para hacer este tipo de salidas. Si tienes una moto moderna, pesada y normalmente cara, sales al campo retraído. Y no es para menos. Si has pagado 20.000 euros o incluso más por una moto, da bastante reparo el que se te caiga, cosa que en campo es bastante frecuente. Supongo que es una de las razones por las que el 90% de las motos Maxi Trail no hayan pisado nunca una pista. Las piedras se disparan constantemente desde las ruedas a la moto. Se marca, se araña, se llena de polvo, de barro. Las ramas rozan la pantalla y los carenados. Fuerzas las suspensiones
El motor trabaja en marchas cortas y por eso se debe de cambiar el aceite de las motos que hacen mucho off-road con más frecuencia. Asqueroso, ¿eh? Desgraciadamente seguimos viendo vertidos, en este caso escombros. ¿Sí lo podemos pasar? Hace unas semanas, por este precioso pequeño cañón, había un desprendimiento importante, aunque en esa ocasión lo habíamos pasado. Vamos a ver cómo está. Bueno, pues no vamos a ver, porque ya no está. Han recogido toda la tierra que se derrumbó y está como si no hubiese pasado nada. Me encanta esta bajada, es espectacular de bonita. Esta parte tiene una buena sorpresa para mí. Si habéis visto otros vídeos míos, aquí es donde denuncié varias veces unos vertidos de basura, y la verdad es que fui bastante pesado con ello. Y la buena sorpresa es que ya no están, por fin los han limpiado. Aunque también hay que decir que no se han esmerado mucho, han dejado restos en varios lugares. Este es un track de Anto Desorientados, se llama Gorafeando con Lola y lo podéis encontrar en su perfil de Wikiloc. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, por si al terminar de verlo y veis lo bonita y fácil que es, os apetece hacerla. A Anto Desorientados le tengo que agradecer el que me ha enseñado muchas rutas off-road en Granada. Ha sido genial. Vamos a parar en estas cuevas. Un día quedaré sepultado en algún sitio. Me meto en todos para verlos. Si veis que dejo de subir vídeos, avisad a emergencias. Aquí no suelo parar. Hay una valla y suele estar cerrada. Alguna vez me he metido por un lateral con cuidado para hacer una foto, pero hay que aprovechar que está abierta y pasamos todos de manera fácil. Raúl está probando un poco la CRF, aunque lo que es la moto no tiene muchos secretos para él. Por cierto, la moto no suena nada mal, ¿verdad? Muy cerca de las otras cuevas tenemos estas por donde está subiendo Lola. Nos lo estamos tomando con tranquilidad. A este ritmo no terminaremos el track completo, pero ¿a quién le importa? La urgencia y la prisa hoy es por aprovechar y disfrutar el entorno y la compañía. José parece que lleva tiempo haciendo off-road, lo está haciendo muy bien y no tiene el más mínimo problema. El enduro en bici es una gran escuela, sin duda. La mía fue el BMX, una modalidad de bicicleta muy vieja. La practiqué en los años 80, cuando era niño y adolescente. Todo empezó cuando heredé de mis hermanas una bicicleta de paseo plegable, y al poco tiempo me la robaron. Entonces, mi madre me compró una Derby Rabasa Panther MX2. Tenía el chasis de hierro y frenos de zapata. En esa época no había mucho donde escoger. Es hasta allí solo, ¿eh? Hasta donde están los árboles. Venga, muy bien. I can't count from 1 to 10. And I don't know the shape I'm in. Y volviendo al tema de antes, esa bicicleta fue el germen de mi enfermedad por las motos. Mi única obsesión era montarla, hacer caballitos, dar saltos, derrapar. Esa fue mi escuela y mi origen en 2 ruedas. Tengo muy claro que eso me ayudó mucho a saber controlar una moto. Ese aprendizaje se adhirió y permaneció hasta hoy. Cada vez que hago un wheelie, una cruzada o un salto con la moto,
me parece estar encima de aquella bicicleta amarilla. Aunque casi 40 años más tarde, mis reflejos y aptitudes ya no se parezcan. Bueno, vamos a adentrarnos en el geoparque, y lo hacemos desde lo alto del pueblo de Gorace. A lo largo del día de hoy hemos tenido paisajes más o menos bonitos, lugares más o menos interesantes, pero esta zona en la que nos adentramos es especialmente bonita e interesante. Más allá de la Alhambra y Sierra Nevada, lejos del mundanal ruido, existe este universo paralelo que parece sacado de otro mundo. Paisajes sobrecogedores donde reina el silencio y sobrecoge ver lo grandiosa que es la naturaleza. Rodamos por senderos como el de las imágenes, donde se aprecian las capas con bandas de colores que van desde el negro, el ocre y el blanco. Y este sendero nos va llevando hacia los estrechos pasillos abiertos a ambos lados, como si fuese un puente elevado. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Pero fantástico. ¿Mola? ¿Cuánto mola? ¿Qué te parece? Alucinante. Hay una luna esto. Hemos llegado al mirador de Los Coloraos. Hace bastante calor y aprovechamos para quitarnos ropa, beber agua y admirar esta pasada de sitio. Aquí, la inmensidad del desierto, plagado de Badlands, parece no tener fin. Voy a comentaros qué son los Badlands, porque suelo hablar mucho de ellos y quizá alguien no sepa lo que son. En zonas de montañas de rocas que son fácilmente erosionables, con pocas lluvias y poca vegetación, se forman unas erosiones con forma de líneas verticales, como estas. Cuando vemos estas líneas de forma masiva, les llamamos Badlands, que significa tierras malas. Aunque tienen un gran impacto visual por su belleza, son malas tierras en cuestión de fertilidad, de ahí su nombre. Las pistas están especialmente polvorientas. Llevo todo el día tragando polvo. Además, intento ir de último para ir grabando, así que tengo ración extra. La anexión de esta zona a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO ha dado una nueva oportunidad de desarrollo para las 4 comarcas que abarca y sus 47 municipios. Este título lo convierte en un lugar de desarrollo sostenible basado en cultura y patrimonio natural y ofrece actividades para un desarrollo turístico de calidad. Aquí no habrá turismo de chancleta ni de masas, será un turismo natural y científico. Son las 3:30 y hay un agujero en el estómago que tenemos que cerrar. Pedimos un par de tapas y con eso nos llega de sobra. Como no hay una gota de agua, pues estaba eso que no veas. Claro. Eso de polvo como hace un poquitín.
Estamos buenos. Pero bueno, es divertido. Tienes de todo, hasta tienes una bolsa. Una bolsa de asiento Motorín. de puta Me la han madre. regalado, mira, me la han Motorín. Motoveguín. Mira, Uy. mira, para el día lo he enamorado. Mátamela. Motoveguín, casi motorín. Madre mía. Decidimos que ya es suficiente off-road por hoy y nos vamos hacia casa desde Purullena por carreteras secundarias. El sol se asoma entre los huecos que dejan las nubes y de nuevo tenemos una iluminación especial. Caen unas gotas de agua en las viseras y el suelo está húmedo. Además, las temperaturas han bajado de golpe. Cuando Andalucía se humedece, es un festival de olores. Parece un lugar diferente. Es como si fuera una forma de agradecer la lluvia, y enseguida los paisajes cambian. Vamos bajando dirección sur por La Peza. Es una carretera preciosa. Y empieza a llover. Es lluvia consistente e intermitente, suficiente para enfriarme las manos. No recordé cambiarme los guantes por los de invierno y mis manos se están quedando congeladas. Es un poco paradójico estar rodando con lluvia y ver el pantano de Kentar con falta de agua. No quiero parar, quedan unos 20 kilómetros para llegar, y no quiero molestar al resto con paradas extra y menos ahora. Durante el día soy bastante pesado con la cámara, las baterías y mis cosas de grabación, así que no quiero que me odien más. Nos hemos mojado siquiera, casi. Nada. Vamos. Y esto es todo, amigos.